Día Mundial de las Abejas, quienes hacen posible que el reino vegetal produzca mucho de lo que llega a nuestra mesa. Sin embargo, la contaminación y las nuevas formas de cultivo están amenazando su vida. Las abejas son las encargadas de la proliferación de árboles y plantas que generan el alimento al ser humano. Sin embargo, la vida de las abejas se encuentra ante una problemática, ya que enfermedades, baja producción de polen y los químicos son algunas de las causas de su desaparición. Actualmente, a nivel mundial, mucha gente ha de haber estado escuchando pérdida de abejas y que cada vez las abejas disminuyen. Esto se debe a que, número uno, se utilizan una gran cantidad de herbicidas, pesticidas y cuestiones a nivel de campo en las cuales pues esto afecta a las abejas. A decir de los especialistas, la pérdida de abejas es el inicio al daño a la biodiversidad y a la polinización. Más de una tercera parte de lo que llega a nuestra mesa se lo debemos a la polinización de las abejas. Hay ciertos cultivos donde no existiría el cultivo, no existiría el producto, la fruta, el vegetal, etcétera, etcétera, si no fuera por las abejas. A nivel nacional existen 1.9 millones de colmenas trabajadas por 43,000 apicultores. Se estima que 150,000 colmenas se utilizan para la polinización. En la Ciudad de México existen alrededor de 1,500 apiarios y más de 127 especies de abejas, de los cuales se obtiene la miel, jalea real, propóleo y sus derivados como jabones, medicamentos naturales, cremas y dulces. México, si nosotros podemos dar datos estadísticos, está entre el sexto y séptimo país productor de miel y somos el tercer exportador de miel. Lo que es el área rural de la Ciudad de México se producen alrededor de 100 toneladas anuales. Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, Magdalena Contreras y la parte alta de Tlalpan son las zonas donde se encuentra el mayor número de apiarios. De acuerdo con los especialistas, evitar los pesticidas y herbicidas en campos de cultivo, así como plantar flores en jardines, es una aportación al rescate de las abejas. Con imágenes de Jorge Barajas, Erika Sandoval, 21 Noticias.